Ok, buenas noches. Qué buenas noches. Primero agradecer otra vez a la oportunidad que me está dando Medicina Perú para poder compartir con ustedes este tema. Soy Ángelo Valentino Laura Chávez y vamos a conversar de lo que es las buenas prácticas en el laboratorio clínico y control de calidad. Primero, no voy a... Esto es una ponencia que más está orientado a poder este, introducirlos, darles la información para que ustedes puedan ahondar más en el tema. Entonces, los objetivos que de esta presentación primero es definir qué son las buenas prácticas del laboratorio clínico y su importancia, describir los principales puntos abordados en las buenas prácticas del laboratorio clínico, a partir de ahora les voy a decir BPL, comprender el proceso laboratorial y cómo el control de calidad es una herramienta imprescindible cómo es una herramienta imprescindible. Definir qué es control de calidad, comprender y difundir las razones definir las razones principales por las que un laboratorio necesita un sistema de gestión de calidad, conocer y aplicar las diferentes herramientas de control de calidad en el proceso laboratorial. Entonces pongámonos en contexto. Imaginemos que Pepito, Juanito, tiene sobrepeso, tiene polidipsia, poliuria, polifagia, y sus familiares le recomiendan que vaya a un centro de salud para poder chequearse. Entonces el médico le pide un examen de glucosa, algo básico, lo derivan al laboratorio, le hacen la toma de muestra, hacen los procesos analíticos pertinentes y al final, eh, pongo esto aquí, y al final se da un resultado. Ahora, ¿cómo el laboratorio, cómo Pepito, puede dar fe de que ese valor, 120 miligramos por decilitro, corresponde a la concentración de glucosa en su sangre? Para ello está lo que son las buenas prácticas del laboratorio clínico y la gestión de calidad. Entonces pongámonos en contexto qué es un laboratorio clínico. Un laboratorio clínico es un centro dedicado al análisis biológico, microbiológico, inmunológico, etcétera, que nos va a dar variables clínicas. ¿Para qué? Para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades y la evaluación de la salud de los seres humanos. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que queremos ver? Capaz medir concentraciones de moléculas de algunas sustancias, vamos a observar estructuras subcelulares, algunas células, vamos a hacerles ciertos exámenes a los fluidos corporales como el SR, líquido pleural, orina, etc. Vamos a observar ciertos tejidos u órganos. Entonces, hasta ahí hemos visto que es un laboratorio clínico y vamos a ver que dentro del laboratorio clínico tenemos procesos. Todo ello está enmarcado en procesos. El proceso analítico tiene el proceso propio operativo, perdón, tiene sus subprocesos que son la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica, que es la parte operativa del laboratorio clínico. La fase preanalítica tiene que ver con lo que es todo lo previo al análisis, propiamente dicho. Como, por ejemplo, las consideraciones que se debe tener para la preparación de un paciente, cierto examen que se le puede aplicar. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener para la recogida de la muestra? ¿Qué métodos vamos a usar? ¿Qué insumos vamos a usar? ¿Qué formularios, por ejemplo, vamos a tener en cuenta para recabar la información y poder identificar la muestra que nosotros vamos a tomar? Tener en cuenta las principales recomendaciones de bioseguridad, niveles de contención primaria, secundaria, terciaria, EPP, etc. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros vamos a tener para poder manipular la muestra? Capaz es una muestra de riesgo biológico 3, 2, 1, y poder definir cuál es el agente patógeno con el cual estamos trabajando. ¿Qué requisitos se van a necesitar para el almacenamiento de esta muestra? ¿Y qué dificultades se pueden presentar en la toma de muestra? En la fase analítica, más que todo, vamos a ver la información del espécimen, instrucciones del método de prueba, los suministros, etc. Y la fase postanalítica nos va a ver la integración de la información que nosotros vamos a recabar, del resultado que probablemente vamos a dar, cómo se priorizan los resultados, el ingreso de los resultados en el sistema informático del laboratorio, en el IS, etc. Entonces, como les acabo de mencionar,
el laboratorio en sí es un proceso que no solamente se abarca en la parte operativa. Tenemos procesos estratégicos y procesos de apoyo. Todo lo que les he mencionado en la fase preanalítica, analítica y posanalítica no, no está totalmente independizado y divorciado de lo que es las cosas administrativas. Por ejemplo, procesos de apoyo, la parte contable, los informes, la caja, el personal de apoyo de limpieza, procesos estratégicos como la gestión de documentos, gestión de recursos humanos, la responsabilidad de la dirección, la parte de la economía, la gestión de calidad, etcétera. Entonces, como todo proceso, tenemos elementos de entrada y elementos de salida. Ya sea algunos requisitos del cliente, como un paciente quiere que le haga un examen, o un médico manda una solicitud para que se le pueda dar un examen a un paciente, etcétera. Se le va a tomar la muestra, va a haber una etapa de recepción, y la muestra va a ser derivada dependiendo de qué es lo que se quiere analizar, el banco de sangre, hematología, análisis, etcétera, etcétera. Va a haber la integración de la información, y al final supuestamente va a haber se cumple un requisito que va a dar el paciente o el cliente, etcétera. Entonces, veamos un poco más de cerca el proceso operativo. Proceso operativo, vamos a entrar que la muestra va a llegar al análisis, la parte analítica. Vamos a ver que en la parte analítica no solamente entra la muestra, procesas, arrojas un resultado. Tenemos que tener en cuenta que todo esto se Mute ampara si en le gestión pones de mute, equipo, pero no quieres mute. gestión de estándares, equipos automatizados, semiautomatizados, agenciarnos de reactivos, comprar lo que son los calibradores, tal vez, y la capacidad del analista. Porque, ¿qué pasaría si nosotros tenemos todo lo demás ok, pero tenemos el personal que no está correctamente capacitado o que no sigue las recomendaciones de procedimientos estandarizados o algunas guías, o en el mismo laboratorio no hay los POEs, los procedimientos operativos estandarizados? Todo ello es parte administrativa, que va a facultar a la parte analítica, al proceso operativo. Procesos estratégicos van a poder facultar que todo el proceso operativo se lleve a cabo. Y si esto está enmarcado en lo que es un sistema de gestión de calidad, nuestros resultados van a ser confiables y oportunos. Todo ello tiene que estar registrado a nivel documentario. Entonces, hemos visto que hay una fase preanalítica, una fase analítica y una fase post-analítica. Según Westgard, eh, la fase donde mayor error se da es en la fase preanalítica. ¿Por qué? Porque en la fase preanalítica es donde mayor incidente de mano humana hay. Por lo tanto, va a estar esto facultado de error, propenso de error. Por ejemplo, errores, no sé, se pierde una muestra, mala digitación de un nombre, eh, mal almacenamiento de una muestra, etcétera. La fase analítica con un 25% y la fase analítica un 15%. Resumiendo, un laboratorio clínico nos va a dar información de variables clínicas. ¿Para qué? Para la prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento de una patología, una enfermedad. ¿En qué áreas? Hematología, bioquímica, hemostasia, inmunología, y en todas las áreas que el laboratorio clínico tiene incidencia. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas del laboratorio clínico? Veamos, las buenas prácticas del laboratorio clínico es un estándar internacional para diseñar, registrar y reportar análisis clínicos. En los años, en los años 70 se dieron los primeros pasos para poder estandarizar. Se dieron las primeras recomendaciones para las buenas prácticas de laboratorio, pero estaban enfocados a lo que era la industria.
Organismos como la OCDE, posteriormente la FDA y la OMS, lo adaptaron a los laboratorios clínicos. Y luego hay entidades, organismos internacionales como la ISO que nos van a dar información de qué debe tener un laboratorio clínico para que tenga un correcto gestión de calidad. Por ejemplo, la ISO 9001. Entonces, las buenas prácticas del laboratorio clínico es un enfoque relativamente nuevo a la orientación del laboratorio con la que se pretende la obtención de resultados clínicamente útiles y oportunos. Entonces, la estructura de estas buenas prácticas del laboratorio clínico, ¿qué es en lo que nosotros vamos a incidir? Vamos a ver que abarca lo que son los registros, la organización propia del laboratorio, la infraestructura, informes, procedimientos operativos, garantía de calidad, planificación del análisis, etc. Entonces vamos a abordar ciertos puntos y vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, infraestructura, organización y personal, el equipo que tenemos, los reactivos que manejamos, procedimientos operativos estandarizados, el control de calidad, registros e informes, gestión de datos, gestión de la muestra, seguridad del personal y sistemas de información. Por ejemplo, va a estandarizar puntos como la extracción sanguínea, qué tubos usar, qué método usar, qué insumos usar, qué formatos son los adecuados para recabar la información, cómo vamos a manipular las muestras, el registro de las mismas, qué sistema de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura se va a utilizar. Por ejemplo, en el apartado de infraestructura, nos va a dar qué requisitos mínimos debe tener un laboratorio en cuanto a sus instalaciones físicas para que sea parte de las buenas prácticas de un laboratorio. Por ejemplo, por espacio nos habla de 3 metros cuadrados por operador. Y los espacios también son necesarios, están en base a qué equipos vamos a usar. Por ejemplo, hay equipos sumamente grandes, que son grandes módulos automatizados que no van a entrar en un espacio muy reducido, que digamos. También se debe tener en cuenta que esto debe tener ergonomía, debe ser amigable con el operador en cuanto a las posturas físicas, altura de los techos, ancho de los pasillos para que pueda facultar el libre tránsito de los operadores. Tiene que haber cierta climatización estandarizada, entre 18 a 22 grados Celsius, una humedad entre 35 y 70%, iluminación, los pisos deben ser resistentes a químicos, fácil de limpieza, las paredes fácilmente lavables, cielos rasos, la ventana, todo está estandarizado. Las redes eléctricas, tener puntos de conexión, puntos dedicados de conexión, porque puede haber instrumentos que pueden verse afectados por las diferentes cambios de tensión de electricidad. Por ejemplo, instrumentos que pueden tener como fundamento la amperometría, la potenciometría, que son sensibles a los cambios de tensión en electricidad. Por ejemplo, puede haber una instalación que no tienen pozo a tierra, por ejemplo, y eso puede afectar al desempeño analítico de ciertos equipos. Debe haber un sistema contra incendios, sistema de protección personal como las duchas de seguridad, sistema de lavado de ojos. También manejo de desechos, normas de protección ambiental y limpieza de las instalaciones. También debemos tener en cuenta que en el laboratorio tiene que estar correctamente organizado y el personal debe tener en cuenta cuáles son sus funciones que debe de realizar para poder que todo esté estandarizado. Por ejemplo, tiene que haber un director, un coordinador de laboratorio, alguien que esté a cargo también de la calidad, tiene que haber una dirección técnica, un jefe, líder de área, dependiendo del área que el laboratorio tenga, y los personales operativos propios del laboratorio. Tiene que haber designar cargos y funciones, políticas del personal, políticas de organización, archivos del personal, por ejemplo, su CV, su y tener estructurado todo un organigrama
laboratorio. Esta es la parte más administrativa, un poco más densa, porque mayormente en las universidades no nos forman para ello, nos forman más procesos operativos. Por ejemplo, acá hay un formulario de asistencia a una capacitación, donde vamos a poner la fecha, el asunto, qué capacitación hemos tenido, si es un equipo, en un método, etcétera, en usar, no sé, el programa de laboratorio, intralaboratorial. Tenemos también que tener en cuenta que las buenas prácticas de laboratorio están también en cuanto a los equipos. Personal tiene que tener todos los equipos necesarios para poder realizar sus análisis, que el laboratorio está autorizado. Debe contar con sus procedimientos operativos estándar, ya sea para el uso de cada equipo, para la reconstitución de algún control, de algún calibrador, tienen que tener sus manuales de usuario, sus manuales de referencia. Obviamente, cuando es un equipo nuevo, se deben de tener todas las consideraciones en cuanto a la infraestructura, las condiciones de temperatura, las condiciones eléctricas que este equipo tiene, que este equipo requiere. Y una vez instalado, se debe de implementar un proceso de verificación del método. Por ejemplo, las normas del LSI, perdón, la guía del CLSI que nos da la EP15A3, que nos va a ayudar a verificar la precisión analítica de algunos equipos, algunos métodos. Se debe de tener el registro de los mantenimientos predictivos diarios, semanales, los mantenimientos preventivos y correctivos. Se debe realizar las calibraciones primero según la frecuencia sugerida por el fabricante. Contar con el registro del rendimiento del equipo, cuántas pruebas me hace por hora, cuánta es mi demanda como laboratorio. Por ejemplo, qué tipo de equipo yo necesito, por ejemplo, al momento de hacer alguna petición. Contar el registro de inventario, se tiene que tener en cuenta que todo ello debe ser inventariado para poder tener una correcta gestión de ellos. Entonces, una vez que se instala el equipo, se hace su recepción, la documentación necesaria, descripción física, descripción funcional, calificación de instalación. Entonces se hace una instalación de servicio de cañerías, dependiendo, por ejemplo, de equipos de bioquímica que necesitan equipos de ósmosis, que a veces algunos laboratorios no tienen la infraestructura adecuada para poder llevar a cabo esa instalación. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta. Se tiene que hacer la calibración, hablar ciertos elementos externos que puedan afectar al equipo, por ejemplo, una mala corriente eléctrica propio de del lugar. Se debe tener en cuenta cuáles son los mantenimientos que se debe tener, etc. Si todo ya ha sido aprobado, ahora sí se hace la calificación del funcionamiento, el desempeño del equipo, evaluar su exactitud, su precisión y su estabilidad. ¿Cómo lo hago? Según CLSI, que nos da una guía, la EP15. Si está aprobado, el equipo está apto para usar. También se tiene que tener un programa de mantenimiento de equipos. Diseño de programa de mantenimiento que incluya calendario, responsabilidad, tener un cronograma de cuándo se va a realizar los mantenimientos predictivos, mantenimientos preventivos, y si es que, y cuando haya un mantenimiento correctivo, se tiene que registrar y archivar. También en el laboratorio se tienen que tener formatos para llevar a cabo, para poder rastrear, poder ver que se está dando los mantenimientos diarios, los mantenimientos semanales, los mantenimientos mensuales, llevados por el usuario del equipo, por el operador del equipo. Por ejemplo, esto es un formato que nos va a poder ver que el código de equipo, el número de serie, qué es las necesidades que necesita el equipo, cuánto espacio requiere, qué tipo de electricidad requiere, necesita UPS, no necesita UPS, necesita ventilación, qué tipo de agua necesita, si necesita cuánto de recambio de aire se necesita. Obviamente estos requisitos son evaluados por las casas comerciales de los equipos en su área de ingeniería.
Por ejemplo, una no conformidad podría ser el autoclave se encuentra calificado con un tiempo de esterilización de 30 minutos a 121 grados Celsius. Sin embargo, el equipo es utilizado a 15 minutos según la organización. Asimismo, no se evidencia el tamaño y tipo de la carga para la evaluación del desempeño. O sea, te dice que tienes que trabajar de cierto modo, pero trabajas de otro modo. O sea, son no conformidades, son procedimientos que no están estandarizados. Son procedimientos que pueden afectar a tus resultados. Igual los reactivos, se tiene que tener en cuenta el lote de reactivo. ¿Por qué se debe tener en cuenta el lote de reactivo? Por ejemplo, cuando tú quieres aplicar tus programas de control de calidad interno, tus programas de control estadístico de la calidad, se tiene que tener en cuenta con qué lote se está trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de armar nuestra propia gráfica control, capaz con un determinado lote. Si hacen un cambio de lote, los puntos en nuestra gráfica control puede haber cierto desplazamiento, cierta tendencia. Y se tiene que saber, se tiene que registrar cuándo ha sido el cambio de lote y se tiene que ajustar la media y ajustar los coeficientes de variación. Tenemos los reactivos, productos que suman deben ser almacenados bajo las condiciones ambientales apropiadas. Cada reactivo tiene sus propios requisitos de cómo ser almacenado. Veamos. Por ejemplo, otra no conformidad puede ser las condiciones de almacenamiento de los patrones de referencia ubicados en la zona de congelación de la refrigeradora del laboratorio no son registradas, encontrándose en el momento de la inspección con una temperatura de 0. Otra no conformidad puede ser en el informe X realizado el 17 de enero del 2015 se registró el uso de tetrahidrofurano lote 128069, sin embargo, según el certificado reactivo, este venció el 20 de diciembre de 2013. O sea, si es que no hay un correcto seguimiento, una correcta documentación de cuándo vence mi reactivo, cuánto es estable en el tiempo, todo ello puede afectar al final mi control de calidad. Por ejemplo, si yo almaceno mal mi control, no lo almaceno a la temperatura adecuada, capaz es, no sé, fotosensible, capaz el oxígeno lo hace inestable o es reactivo al oxígeno. Esto al final puede afectar a mi gráfica control que puedo ver y yo puedo tener cierta tendencia. ¿Y todo por qué? Porque yo no seguí los procedimientos estandarizados que está dentro de las buenas prácticas del laboratorio. Y todo ello, si mis controles no pasan, va a retrasar el proceso analítico y ya no se va a dar un resultado oportuno. Tenemos guías como la EP15A3 que nos van a poder ayudar a poder verificar la precisión y la estimación del sesgo. Debemos tener dentro de nuestro laboratorio los manuales, los procedimientos operativos estandarizados. Estos manuales deben ser de fácil lectura para cualquier personal nuevo que entre al laboratorio. Si el personal nuevo que entra debe tener la capacidad de realizar los mismos procedimientos que el personal antiguo estaba realizando. ¿Por qué? Porque tiene el manual, el procedimientos operativos estandarizados para poder llevar a cabo su trabajo. Estos están dentro de la fase preanalítica, analítica y posanalítica, y también son guías que nos pueden, de la parte administrativa también. Este es un ejemplo de un POE. Tenemos qué institución es, el nombre de la institución, el departamento, el título del procedimiento, código, cuántas páginas tiene, quién tiene que hacerlo, cuál es el objetivo, y viene todo el cuerpo del manual que es el desarrollo del procedimiento. Tenemos POEs generales, POEs específicos, que tiene que ver con la infraestructura, organización y personal, reactivo, gestión de equipos, gestión de muestras, etc. Los POEs específicos, procedimientos técnicos, instructivos de trabajo. Entonces, hemos visto a grandes rasgos la parte de la infraestructura, cuáles son los requisitos que se debe de tener. La organización y personal debemos tener en cuenta que todos deben de saber sus funciones y su cargo. Se debe tener la correcta gestión documentaria de los colaboradores, del personal. Tenemos que tener también la información adecuada del equipo.
todos los registros de los mantenimientos diarios, semanales, mensuales, predictivos, preventivos y los mantenimientos correctivos. Debemos de saber cuáles son los requisitos para que estos equipos sean instalados, cuál es la capacidad de este equipo, cuál es la cadencia, cuántas pruebas me hace por hora, cuánto de energía me consume, todo eso se debe saber. Luego igual los reactivos, saber cuál es el correcto almacenamiento de los mismos, tener registrado con qué lotes estamos trabajando, con qué lotes estamos haciendo nuestras gráficas control, etc. Para todo ello que he mencionado, existen procedimientos operativos estandarizados. Y al final vamos a ver lo que es el control de calidad. Hemos visto infraestructura, organización personal, equipos, reactivos, procedimientos operativos estandarizados, y vamos a abordar lo que es el control de calidad. Okay. Entonces, como les comenté, tenemos a Pepito, que se va a un laboratorio y le dan un resultado de una glucosa, 120 miligramos por decilitro. ¿Cómo se aseguran o qué herramientas pueden tener para dar fiabilidad a ese resultado? Ya les he mencionado que en la etapa preanalítica se encuentra la mayor tasa de error. ¿Por qué? Porque hay mayor incidencia de la mano del hombre. La parte analítica es menor, pero también hay error. Entonces, ¿cómo se define la calidad? La calidad es cumplir requisitos y que están orientados a la mejora continua. Por ejemplo, Ishikawa lo define como diseñar, producir y ofrecer un bien o servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el cliente. Esto está más orientado a la parte comercial. Crosby nos los define como cumplir conformidades, cumplimiento de requisitos. ¿Qué requisitos? Planteados por el cliente, planteados por alguna empresa, etc. Entonces, la calidad existe si se cumplen requisitos esperados. ¿Qué requisitos? Vamos a ver más adelante. Y hay organizaciones internacionales que nos dicen qué requisitos debemos de cumplir con respecto a qué proceso vamos a hacer. La ISO 9001, por ejemplo, nos dice qué es lo que debemos de cumplir, qué requisitos debemos de tener para poder implementar un sistema de gestión de calidad. La 15198, la ISO 15198, nos dice medicina de laboratorio, dispositivos médicos in vitro, validación de los procedimientos de control de calidad de los usuarios del fabricante. La ISO 22870 dice qué requisitos se debe tener para el análisis junto al paciente, los point of care test. Y así hay un montón de normativas ISO para diferentes áreas. Ahora hay que ver la diferencia entre ISO 9001 y la ISO 15189. La ISO 9001 nos va a decir qué requisitos se necesita para poder implementar un sistema de gestión de calidad. Pero no nos dice que vamos a obtener la competencia técnica, que nos dice que, ok, ustedes tienen un sistema de calidad idóneo, pero no necesariamente esto va a decir que nuestros resultados sean fiables. Y para ello existe la ISO 15189, quien va a acreditar que no solamente tenemos un sistema de gestión de calidad adecuada, sino también vamos a tener la competencia técnica. Entonces, ISO 9001 nos va a certificar y la ISO 15189 nos va a acreditar. ISO no nos dice qué es lo que debemos de hacer, qué requisitos debemos de cumplir, pero no nos dice el cómo. El cómo nos da otras organizaciones como CLSI, que nos ayudan con sus guías. Esto es un ejemplo, la EP15A3. Hay muchas guías que nos ayudan para poder decir cómo hacemos lo que ISO nos pide. Debemos de ver que hay organismos nacionales que dan autorización, que dan los requisitos mínimos para poder autorizar el funcionamiento de un laboratorio. Tenemos la ISO 9001, que ya les comenté, que nos va a asegurar que tenemos un sistema de calidad implementado.
Y la ISO 15189 nos va a acreditar que no solamente tenemos el sistema de calidad implementado, sino que también vamos a tener la competencia técnica. Ahora, hay que definir ciertos términos como gestión de la calidad, control estadístico de la calidad y aseguramiento de la calidad. Gestión de la calidad es el sistema que se va a implementar, el sistema de calidad que se va a implementar. El control de calidad es el conjunto de pasos que nos va a poder identificar algún error. Una vez identificado un error, nosotros debemos de cuantificar ese error. ¿Cómo lo cuantificamos? Mediante el control estadístico de la calidad. Ahora, una vez que ya implementamos nuestro sistema, ya identificamos nuestro error, ya medimos nuestro error, nosotros tenemos que corregir ese error. Tenemos que hacer el aseguramiento de la calidad. Entonces, ¿qué se hace para llegar a un resultado confiable? En simples palabras, la parte analítica, debemos de calibrar, correr nuestros controles y procesar nuestras muestras. O sea, es algo a grosso modo. Pero todo ello se ve amparado en el control estadístico de la calidad, ya sea un control interno o ya sea con programas de evaluación externa de la calidad. Y también la gestión, el sistema de gestión de la calidad, el control de calidad, control estadístico y el aseguramiento de la calidad. Podemos procesar ya sea de manera automatizada, de manera manual o de manera semi-automatizada. Por ejemplo, acá tenemos el Vitros, que es un equipo de bioquímica, de química seca. Tenemos un equipo semi-automatizado y de manera manual, que también no está exento de lo que es el control de calidad. Entonces, ¿qué son los calibradores y qué es calibrar? ¿Qué significa esto? Calibrar es decirle, si estamos trabajando con equipos automatizados, es decirle al equipo cómo es que debe de medir. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá podemos observar una curva de calibración, que en la parte del eje X tenemos las concentraciones y en el eje Y tenemos las absorbancias. Nosotros vamos a tener calibradores, que son sustancias de referencia con una concentración conocida que nos va a dar alguna lectura, ya sea absorbancia, ya sea una lectura amperométrica, una lectura potenciométrica, etc. Por ejemplo, el estándar de glucosa de 100 miligramos por decilitro nos va a dar una absorbancia de 0.225. Y la muestra del paciente nos va a dar una absorbancia de 0.200. Con un factor de 444, el resultado al final del paciente, 0.88 miligramos por decilitro. Un control es un recurso, una solución para ser usada en procesos de control de calidad. O sea, son sustancias con un valor parcialmente conocido, o sea, un valor que está en un rango para poder llevar a cabo nuestras corridas analíticas y ver si estamos cumpliendo con ciertos requisitos y hacer nuestro control estadístico de calidad. ¿Cómo debemos llevar a cabo el control? Lo estandarizado y lo predeterminado, cuando hay un laboratorio que recién está empezando a implementar lo que es la calidad, su control estadístico de la calidad, lo clásico que hacen es correr 2 niveles de control cada 24 horas. Estos niveles de control tienen que estar en concentraciones que sean de decisión médica, cercano al límite o la parte más inferior. Por ejemplo, que tenemos dos reactivos, reactivo A, reactivo B. Vamos a hacer 20 corridas en 20 días. Tenemos nivel 1, que es el normal, nivel 2, el patológico, igual para el reactivo B. Y vamos a ver algunas medidas de tendencia central. Por ejemplo,
Tenemos lo que es la media, la mediana y la moda. La media es el promedio aritmético de una serie de datos. La mediana es el valor central de una serie de datos arreglados en orden de magnitud. Y la moda es el valor que más se repite en el grupo de datos. La media se calcula mediante la suma de todos los datos entre el número total de datos. Y tenemos también lo que son las medidas de dispersión, que son estos valores nos va a ayudar a poder crear nuestras gráficas más adelante. Tenemos la varianza, la desviación estándar, el rango estadístico, el coeficiente de variación. Ahora, tenemos que saber los conceptos como precisión y exactitud. Por ejemplo, la precisión es el nivel de concordancia que hay entre cada medida. Por ejemplo, acá podemos observar que hay buena precisión, pero mala exactitud. La exactitud es el qué tanto dista del valor promedio dado como cierto. Y la precisión es que todos estos puntos estén cercanos entre sí. Si los puntos medidos están lejanos entre sí es porque hay mala precisión. En este caso, por ejemplo, vemos que cada uno, acá hay bastante coeficiente de variación. También hay un sesgo mayor. Hay mayor sesgo porque los puntos están más lejanos del valor supuestamente como verdadero. Caso contrario, en este gráfico, que podemos ver que hay buena precisión y buena exactitud. Hay poco coeficiente de variación y poco sesgo. Hay menos error aleatorio y menos error sistemático. Ahora, imaginemos que todos nuestros valores que hemos obtenido en nuestras corridas, nuestras corridas de control, lo querramos graficar. Vamos a hacer un gráfico control, que esto nada menos que va a ser una campana de Gauss. Una campana de Gauss que se va a correlacionar con una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar y el promedio, que es la media de todos los datos. Entonces, bajo este ejemplo, bajo lo que he comentado acá, en estos casos, ¿qué podríamos decir? En el punto 1 tiene buena precisión, es exacto, es preciso, no es exacto, no es preciso. En el punto 2 es preciso, es exacto, hay sesgo. Por ejemplo, en el punto 1, esta es la media, y esta debería ser las tres desviaciones estándar, el límite superior. Los puntos distan mucho entre ellos, y lo que podemos evaluar acá es la precisión. Estos puntos tienen poca precisión, que esto puede estar relacionado con algún error aleatorio. En este caso, el punto 2, cada punto, cada corrida, tiene buena precisión, pero puede haber algún sesgo, puede haber algún error sistemático que puede estar afectando la corrida. Ya vimos los valores. Ahora vamos a ver con qué reactivo, entre comillas, qué reactivo es mejor. ¿El reactivo A o el reactivo B? Nosotros ¿cómo vamos a evaluar qué reactivo es más preciso? Vamos a evaluar con el parámetro del coeficiente de variación. Para ello nosotros debemos tener en cuenta cuál es la media y la desviación estándar. Para poder hallar la desviación estándar se debe tener la media. Entonces nosotros tenemos la desviación estándar, con ello hallamos el coeficiente de variación de cada reactivo. Tenemos el control normal, acá también falta el control alto, pero solamente lo estamos hallando con el control normal. Y en este caso, el reactivo B, tenemos la desviación estándar y un coeficiente de variación de 3.85. Entonces el reactivo A tiene un coeficiente de variación de 2.53%. Y el reactivo B tiene un coeficiente de variación de 3.85. Bajo esta observación, podríamos decir que el reactivo A es más preciso que el reactivo B.
porque su coeficiente de variación es menor. Significa que tiene mejor precisión en comparación con el reactivo B. Ahora, si nosotros queremos evaluar qué tan exacto es ese reactivo o ese método, etcétera, no lo podemos evaluar del todo. O sea, se puede hacer con relaciones matemáticas, pero no es lo adecuado. Se tiene que hacer todo un programa de evaluación externa de calidad y tenemos que hallar el sesgo de cada laboratorio. O sea, qué tan exacto estoy midiendo. El sesgo se traduce como, eh, por ejemplo, la diferencia entre el valor esperado, el valor teórico, con el valor que yo estoy dando como cierto, el promedio de los valores. Puede ser expresado en concentración o puede ser expresado en porcentaje. Entonces ya les comenté, más o menos les dije que la precisión está relacionado con el error aleatorio y el sesgo está relacionado con el error sistemático. Entonces el error sistemático se caracteriza por su reproducibilidad cuando la medición se realiza bajo condiciones iguales. Si se han dado cuenta, el error es estable, entre comillas, al menos en estas corridas. Lo que luego acá puede haber algún otro evento que pueda afectar a la corrida analítica. Y luego se corrige. Es estable. El error es estable. Imaginemos que esto está debajo de las dos desviaciones o las tres desviaciones. O sea, tiene buena precisión, pero el error es estable. Puede haber un error sistemático. Capaz eh, hay contaminación, capaz la aguja que está aspirando del equipo está obstruida, capaz la lámpara con la cual trabaja el equipo ya está desgastada, necesita cambio. Pueden haber múltiples causas. Y en cuanto al error aleatorio, no se puede saber muy bien su causa. Se caracteriza el error aleatorio por ser de carácter variable. Es decir, que al repetir un experimento en condiciones idénticas, los resultados obtenidos no son iguales en todos los casos. Las diferencias en los resultados de las mediciones no siguen ningún patrón definido. O sea, no siguen ningún patrón. Por ejemplo, acá. O sea, es totalmente al azar. Entonces, el error aleatorio es un concepto estrechamente relacionado con la precisión, y la precisión se mide con el coeficiente de variación. El error sistemático es un concepto relacionado con la veracidad. La veracidad, a ver, la exactitud, para llegar a un valor exacto se debe tener que haya precisión y haya veracidad. Y así se tiene un valor exacto. Es la suma de los dos. El error sistemático está relacionado con la veracidad, que también está relacionado con el sesgo. Entonces, ¿a qué se puede deber un error sistemático? Por ejemplo, una calibración incorrecta. Capaz con el factor que estamos calculando nuestros valores ya no es el correcto. Capaz nuestro reactivo se ha deteriorado, ya no es estable, no lo hemos almacenado en las condiciones que nos dice el fabricante, le hemos expuesto a la luz tal vez, o hemos cambiado algún lote, o no lo hemos almacenado a la temperatura que nos dice el fabricante. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una corrida, pueden haber valores aberrantes, valores atípicos. Por ejemplo, estamos acá 71, 70, 71, 74, 71 y acá vemos un 78. Esto podría ser un valor atípico, podríamos excluirlo porque si nosotros tomamos en cuenta, imaginemos que hay un valor que sea 80, 85 y nosotros calculamos los estadísticos que ya he mencionado, por ejemplo, el coeficiente de variación, la media, la desviación estándar, esto va a afectar a nuestro desempeño y puede dar una, una falsa impresión de lo que puede ser.
Entonces, cómo nosotros podemos excluir términos de una manera más fina, más precisa? Podemos aplicar la ecuación de Groups o podemos aplicar la prueba Q o la ecuación de Dixon. Por ejemplo, Groups es el valor sospechoso, o sea, lo que podemos decir que puede ser, podemos excluirlo, menos la media entre la desviación estándar. Para 20 datos debe ser menor de 250, para decir, de 256 para decir que no es atípico. Si supera ese valor, lo podemos rechazar, lo podemos eliminar. Es un valor atípico. La prueba de Dixon es un poco más rigurosa. Por ejemplo, acá tenemos una aplicación. En el ácido fólico tenemos estos valores 0.34, 0.44, 0.47. Para un 90% de confiabilidad podrá rechazarse el primer valor, porque los dos segundos valores parecen que están más cercanos. El primero parece que puede ser un error que se puede rechazar. Entonces hacemos las operaciones, aplicamos, hacemos diferencias, tenemos un Q experimental. Este Q tiene que ser comparado con los valores que nos va a dar una tabla para el 90% de confiabilidad. Estas tablas se pueden encontrar en internet. Si el Q experimental, o sea, el que hemos hallado nosotros, es mayor al Q de la tabla, ese valor se debe rechazar. En este caso, lo que nosotros hemos hallado es 0.79 y tenemos tres datos. Y para tres datos nos dice que es 0.94. 0.79 es menor que 0.94, por lo tanto, es un valor que no se debe de rechazar. Ahora tenemos gráfico control, ya está. Una vez que tenemos nosotros nuestras 20 corridas de control, imaginemos que queremos ahorrar tiempo. ¿Sería lo adecuado hacer 20 corridas de control en un mismo día, bajo las mismas condiciones de repetibilidad? No, porque las condiciones de repetibilidad obviamente no son va a haber menos variables. Al haber más variables, o sea, de un día a otro día, y esto que se sume a 20 días, va a haber muchas más variables que puedan afectar el desempeño del equipo, pueden afectar varias cosas. Entonces, si nosotros hacemos solamente de un día con las mismas condiciones de repetibilidad, no va a ser, eh, solamente va a ser la foto de ese momento, no va a ser qué tal está trabajando a lo largo del tiempo mi método, mi equipo, mi reactivo. Por lo tanto, hacer esa corrida no es aceptable. Para hacer mis gráficas de control, ¿con qué valores trabajo? ¿Trabajo con los valores dados por el fabricante? O, no, perdón, para hacer mis gráficas Levin y Yanis, ¿trabajo con los valores dados por el fabricante, con límite superior, límite inferior? Tampoco, porque al inicio puedes usar los valores dados por el fabricante, pero una vez que tú tengas tus correas, tienes que calcular tu coeficiente de variación, tienes que calcular tu desviación estándar, y en base a ello, y tu media, obviamente, y en base a ello, tú vas a calcular, estructurar y hacer tus gráficas Levin-Guillenes. Una desviación estándar, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar. A partir de ello, tú vas a ver el desempeño propio de tu laboratorio. Estas son gráficas control que son dadas por valores dados por el fabricante. Se sale de rango o no sale de rango. Al inicio, cuando un laboratorio está implementando recién su control estadístico de calidad, lo que mayormente se hace es trabajar con todas las reglas de Westgard. Pero una vez cuando un laboratorio ya tiene tiempo y tiene un control de calidad bien implementado, se puede trabajar con ciertas reglas de control de calidad, ya no con todas.
Para ello se tiene que hacer estudios en métrica sigma, por ejemplo. Ahora, como les comento, esta es una gráfica de Levin y Yanis. Vamos a ver cómo es. Esta línea corresponde a la media. Esta es una desviación estándar. Estas son dos desviaciones estándar. Estas son tres desviaciones estándar. Igual para abajo. -1, -2, -3. Claro, para la media, perdón, para hacer nuestra gráfica Levy-Jenis, no debemos de usar lo que nos dice el fabricante. Podemos hacer una gráfica control inicial cuando no tenemos nuestros 20 puntos. Podemos. Pero una vez que nosotros tenemos nuestros 20 puntos, nosotros debemos de calcular nuestra media, nuestra desviación estándar y nuestro propio coeficiente de variación, que es una información más fiable y más fidedigna de nuestro desempeño analítico. Y en base a ello vamos a poder evaluar nuestras reglas de Westgar. También hay otros gráficos, como los gráficos de Youden, que nos ofrece la ventaja de comparar dos niveles. Puede ser nivel 1 con nivel 2 con el 3, nivel 1 con el 3. Y vamos a poder identificar y discriminar si es que corresponde a un error aleatorio o un error sistemático. Por ejemplo, lo ideal es que, a ver, vamos a ver cómo es el gráfico de Youden. Las líneas centrales, estas corresponden a la media. Este es el nivel 1 y este es el nivel 2. Control normal, control patológico. Nivel 1, nivel 2. Un ejemplo. Esta es la media. Esto corresponde a una desviación estándar, dos desviaciones estándar y a tres desviaciones estándar. El gráfico del centro, todos los valores que caigan dentro del gráfico están menos de una desviación estándar. Luego cae otro cuadrado. Los puntos que caigan dentro de ese segundo cuadrado están menos de dos desviaciones estándar. Igual con el otro gráfico, con el otro cuadrado, menos de tres desviaciones estándar. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que es como una diana, que los puntos estén cercanos entre sí, que tengan cierta linealidad con la línea media, que no estén eh, alejados de esta línea diagonal, y que estén cercanos obviamente al medio. Ejemplo, en este caso. En el primer caso podemos decir que hay buena precisión y puede haber buena exactitud. En el segundo caso, uy, se ve feo acá. Un ratito. Ya. En el segundo caso, nos damos cuenta que los puntos están muy dispersos. A ver, evaluemos solamente el nivel 1. Nivel 1 un punto está dentro de una desviación, otro está dentro de las dos desviaciones, y están muy separados entre sí. ¿Qué significa esto? Y lo mismo ocurre con el nivel 2. ¿Qué significa esto? Que hay baja precisión en el método. Ahora, en este gráfico podemos ver que hay buena precisión y hay buena linealidad, pero puede haber cierto error sistemático. Por ejemplo, ahora en este caso, ¿qué pasaría si mis controles me salen muy cercanos al límite superior o muy cercanos al límite inferior, con cierta tendencia? Bueno, con buena precisión. Vemos que hay buena precisión, pero hay una tendencia. Acá se puede sospechar de que ya se necesita una nueva calibración. O capaz mis controles ya están perdiendo estabilidad. En este caso, por ejemplo, hay mala linealidad del método. Ahora, si hay un error, la diferencia entre un punto y un punto es que, por ejemplo, este punto está lejano, pero está cercano a la línea diagonal.
Eso significa que tiene cierta linealidad con el método, pero está fuera, sí, está cercano a las tres desviaciones estándar. Esto puede correlacionarse con un error sistemático. En este caso, en este punto, está lejano a la línea diagonal. Y obviamente también está cerca de las dos desviaciones estándar. Puede correlacionarse con un error aleatorio. O sea, de esa manera nos va a poder discriminar entre error sistemático y entre error aleatorio. Hemos visto que se puede comparar nivel 1, nivel 2. También se puede hacer con el 1, con el 3, con el 3, con el 2. No hay problema. Ahora tenemos las reglas de Westgar. Hemos visto en las gráficas control, las gráficas Levy y Jennings, cómo se arma una gráfica de Levy y Jennings. Hemos visto las gráficas de Youden y cómo se interpreta a grandes rasgos estas mismas gráficas. Y los más utilizados y más conocidos son las reglas de Westgar y las gráficas de Levy y Jennings. En muchos equipos automatizados, por ejemplo, el Vitros, que es química seca, o el AU480, que es química líquida, que es bioquímica, eh, dentro de su sistema operativo tienen estas gráficas, se construyen estas gráficas por cada corrida de control que se haga. Igual, en varios equipos, equipos más pequeños, por ejemplo, como el de gases arteriales, el ABL800, también se hace estas gráficas, aunque no son gráficas Levin y Jennings en ese caso, son gráficas control, porque esos equipos trabajan con los rangos de fabricante. Pero al margen de ello, cada laboratorio debe tener su control, o al menos tener un Excel con el cual han armado estas gráficas bajo sus propios valores. Y si se puede más adelante, aplicar métrica sigma para ver con qué regla de Westgar voy a trabajar según el desempeño que tiene mi laboratorio. Acá podemos ver cuatro reglas de Westgar: la 1.2S, 2.2S, 1.3S, R4S. ¿Qué nos dice la 1.2S? ¿Qué significa 1.2S? Acá tenemos nuestra gráfica de Levin y Jennings. Tenemos que la línea negra corresponde al valor medio, el promedio. Una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones. Este es el punto que corresponde a la corrida del día 1, el día 2, mi control el día 2, mi control en el día 3, en el día 4. Vemos que en el día 1 está dentro de una desviación, el otro está en el límite de una desviación, el otro está en una desviación, entonces está ok. No están alejados, hay relativamente buena precisión. Pero de la nada me sale un punto por encima de dos desviaciones estándar. Un punto por encima de dos desviaciones estándar. ¿Tenemos que parar la corrida analítica? ¿Tenemos que parar nuestro proceso? No. Hay un algoritmo de, de cuándo poder liberar los resultados, de cuándo empezar a procesar los resultados de los pacientes, dado por Westgar. Y nos dice que la regla 1.2S no es una regla para poder parar el proceso, es una regla que es de advertencia. ¿Por qué? Porque tiene una alta probabilidad de rechazo, de falso rechazo. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Y por su alta probabilidad de rechazo, mejor se sigue procesando. Ya se evalúa en el siguiente punto. Por ejemplo, si nos sale más elevado, hay cierta tendencia. Pasó el día 4, el día 5. El punto me sale ya las tres desviaciones. La regla 1.3S me dice que hay un punto que está por encima de las tres desviaciones estándar. Este punto se correlaciona con un tipo de error aleatorio. Hay mala precisión probablemente. Ahora tenemos la regla 2.2S. Puede ser que la regla sea intracorrida o intercorrida. Intra, que es en la misma corrida del nivel de control, o puede ser en la intercorrida en los nivel 1 o en el nivel 2. Por ejemplo, acá podemos observar que hay dos puntos que superan las dos desviaciones estándar.
2 puntos que superan las 2 desviaciones estándar. En este caso es lo mismo. Hay 2 puntos, hay un punto en el nivel 1 y hay un punto en el nivel 2. Tenemos 2 puntos que están por encima de las 2 desviaciones estándar. Por lo tanto, es una violación a la regla 2.2s. Tenemos la regla R4S, que significa que 2 puntos distan 4 desviaciones estándar entre sí. Puede ser intracorrida o puede ser intercorrida. Vemos un punto acá en el día 5 y en el día 6 me sale un punto por encima de las 2 desviaciones estándar. Contamos. Una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones y 4 desviaciones. Hay 2 puntos que distan 4 desviaciones estándar. De igual manera, en la intercorrida, una desviación, 2 desviaciones. Una desviación, 2 desviaciones. 4 desviaciones estándar. Ahora, la violación 4.1s. Hay 4 puntos que están por debajo o por encima de una desviación estándar. Puede ser, obviamente, puede ser arriba, puede ser abajo. 1, 2, 3, 4. Una desviación estándar. Hay 4 puntos que distan de una desviación estándar. A ver, en este caso, se puede correlacionar con un error. Vamos a ver atrás. En este caso se puede correlacionar con un error sistemático. En este caso puede haber un error aleatorio. Y en este caso un error sistemático. Acá también un error sistemático. De igual manera, 4.1s. 4 puntos distan de una desviación estándar. 10x, puede haber 7x, puede haber 8x. Que 10 puntos distan, que están por encima de la media. O por debajo de la media. La regla 4.1s puede ser intracorrida o intercorrida. Tenemos 2 puntos por encima de una desviación, 2 puntos por encima de una desviación. Por lo tanto, hay 4 puntos por encima de una desviación. De igual manera, con el 10x, 8x, 7x. Hay 5 puntos por encima de la media, 5 puntos por encima de la media. Hay una violación a la regla 10x. Ahora veamos. Acá está. Acá hay 2 puntos intercorrida que están por encima de 2 desviaciones estándar. Entonces es una 2.2s. Ahora en este caso, tenemos 2 puntos intercorrida, tenemos la media, una desviación, 2 desviaciones, media, una desviación, 2 desviaciones. Esto se correlaciona con un error R4, una violación de la regla R4S, que son 2 puntos que distan 4 desviaciones estándar. Acá también tenemos 2.2s. Acá tenemos... A ver, 4.1s. Sí, 4.1s. Acá tenemos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10x. Tenemos 10x. Ahora, este es el algoritmo que se usa para poder decir que si nuestra corrida analítica está fuera de control o si vamos a rechazar el análisis. Tenemos todo nuestro dato de control que ya hemos recabado. Si nos sale la regla 1.2s, la 1.2s es solamente una regla de advertencia. No nos dice que nosotros vamos a rechazar el análisis y ni que tampoco estamos fuera de control. Es una regla que tiene alta probabilidad de falso rechazo. Entonces, si nos sale una 2S, ¿hay algo más? No. ¿Hay tendencia? No. Entonces todo está bajo control. Si nos sale 1.2S, luego nos sale 1.3S, ya estamos fuera de control. Y ahí ya vamos a rechazar la corrida analítica, tenemos que hacer, no sé, una calibración, tenemos que darle un mantenimiento correctivo al equipo,
capaz hay un coágulo en la aguja que no está permitiendo pipetear bien, que está obtener bien la muestra. Puede haber X motivos. Como les comenté, tenemos la regla de control y con qué tipo de error está relacionado. Por ejemplo, la 13S es un error aleatorio. La 22S es un error sistemático. Porque es un error sistemático porque es un error sostenible. Como les he dicho hace un momento, el error aleatorio es algo que no se puede prever. El error sistemático es un error que se presenta de manera sostenible. Entonces, si tenemos dos puntos y que presentan el mismo error, el mismo, la misma distancia entre el valor medio, entonces hay algo que se está repitiendo, por lo tanto es sistemático. No solamente se puede aplicar estas reglas a dos niveles de control, se puede aplicar a tres niveles de control y hay mucho más reglas en las cuales también se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, hay 12X, 2 de 3, 2S, cuando son tres niveles, y saber con qué error estamos hablando, si es sistemático, aleatorio o los demás sistemáticos. Así ya hemos visto más o menos el control estadístico de la calidad, control interno de la calidad. Pero en el control interno de la calidad nos va a dar información de nuestra propia precisión. No vamos a ver si es que, o sea, nosotros podemos tener una buena precisión, pero no necesariamente una buena veracidad. Para nosotros tener un resultado exacto, recuerden que debemos de tener buena precisión y buena veracidad. La precisión es que haya poco coeficiente de variación, que no haya mucho, que no haya error aleatorio, que no haya mucho error aleatorio, porque a veces no se puede prever, y que haya, lo ideal es que no haya sesgo, ¿no? Pero que haya lo menos posible. Entonces, si nosotros tenemos buena precisión, un coeficiente de variación bajo, tenemos buena veracidad, un sesgo muy bajo, por lo tanto vamos a tener una buena exactitud. Vamos a estar midiendo, nuestro valor va a ser cercano al valor supuestamente verdadero. Nosotros ya hemos evaluado nuestra precisión, ya hemos evaluado nuestro coeficiente de variación mediante nuestro control de calidad interno. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos nuestro sesgo? ¿Cómo sabemos que lo que estamos midiendo se correlaciona con la concentración real, teórica? Para ello se aplican lo que son los controles de calidad externo. Veamos. Control de calidad interno, procedimiento que se utiliza los resultados de un solo laboratorio, del tuyo mismo. Control de calidad externo, procedimiento que se utiliza los resultados de varios laboratorios que analizan la misma muestra. Puede ser un programa, un RICAS, un ECAS, o un test de proficiencia, o puedes mandarlo a un par, etc. Acá. Lo que les acabo de mencionar, acá está mejor esquematizado. Tenemos un control de calidad interno, que vamos a evaluar nuestra precisión mediante nuestro coeficiente de variación. Vamos a tener 20 corridas analíticas y ahí vamos a evaluar nuestra media, nuestras desviaciones estándar, nuestro coeficiente de variación. Vamos a crear nuestras gráficas Levin y Jenis, y si recién estamos empezando con la aplicación del control de calidad, vamos a trabajar con todas las reglas de Westgard. Luego vamos a tener ya entrar a un control externo de la calidad que nos va a evaluar lo que es la veracidad. La veracidad. Nos va a decir, ok, estás midiendo de manera precisa, pero no sabemos si es que puede haber algún error aleatorio que está dando resultados no cercanos a los verdaderos. Si se dan cuenta, vamos a retroceder acá. En estos casos, por ejemplo, imaginemos que nosotros trabajamos con nuestra gráfica de Levin y Jenis. Ajustamos nuestro coeficiente de variación, ajustamos nuestra media. Y para nosotros tenemos buena precisión. Tenemos una buena precisión. Pero al pasar nuestros controles externos, observamos que salimos con ciertas observaciones por parte del tercero, de los controles de tercera opinión. Para ello,
es que existen los programas de evaluación externa de la calidad, porque podemos medir con buena precisión, pero no necesariamente vamos a estar cerca del valor verdadero. ¿Por qué? Porque puede haber un error sistemático. ¿Cómo nosotros medimos la veracidad? Calculando el sesgo. El sesgo viene a ser la diferencia entre el valor medio de la media menos el valor verdadero entre el valor verdadero por 100, que es el sesgo en porcentajes. Si queremos un sesgo en concentraciones, solamente tomamos en cuenta la parte de arriba. Esto vuela y esto vuela. Y como les he mencionado, la precisión más la veracidad, en suma de ellos dos, nos va a dar la exactitud. Y coeficiente de variación más el sesgo es el error total. ¿Cuántos errores hay? Hay dos. Error aleatorio, error sistemático. Error aleatorio. eh, con el control de calidad vamos a medir nuestro error aleatorio, nuestro coeficiente de variación y nuestra precisión. Error aleatorio. Y nuestro error sistemático lo vamos a medir mediante el sesgo y vamos a ver nuestra veracidad. La suma de nuestros dos errores que tenemos en el laboratorio nos va a dar el error total. Ahora, ¿qué tanto de error puedo tener? Porque sea como fuere, ya sea un procedimiento manual, un procedimiento semiautomatizado o un procedimiento automatizado, hay error, ya sea un error aleatorio o sistemático. Pero ¿qué tanto de error puedo tener sin que esto afecte a las muestras? ¿Y cómo nosotros llegamos a medir que nuestro error es lo ideal, por ejemplo, comparándolo con otro error? Estos errores, estos errores aceptables son nuestros requisitos de calidad. Son especificaciones acerca de la tasa de error que puede ser permitida. Tasa de error admitida, admisible, en un método analítico sin invalidar la utilidad clínica del resultado. ¿Para qué nos sirven? Para definir la calidad necesaria para el producto básico del laboratorio, los resultados de pacientes. O sea, nosotros vamos a dar un producto que son los resultados de pacientes y tienen que ser de calidad. Ahora, según el consenso de Milán, porque hay un consenso de Estocolmo, un consenso de Milán, primero ha sido el consenso de Estocolmo, si no me equivoco, donde se preguntaron, entonces, ¿cómo nosotros decimos que estos requisitos son los mínimos adecuados que se debe tener, los permisibles? Entonces, hay ciertas jerarquías que se llevó a un consenso. Y al final se llegó por requerimientos médicos, variabilidad biológica y estado del arte. En cuanto a requerimientos médicos, es, eh, nos dan ciertas organizaciones internacionales, por ejemplo, de la diabetes, que han hecho estudios y han visto que a tanto coeficiente de variación no hay mucha implicancia clínica. Luego se han hecho estudios en variabilidad biológica y estado del arte. También está CLIA, que son más permisibles. Entonces, ¿dónde puedo buscar estos requisitos de calidad? Hay, hay herramientas de búsqueda en Internet en los cuales podemos ver para cada analito qué tanto error permisible podemos tener, según CLIA, según variabilidad biológica, según los requerimientos médicos, y, y qué requisito tú tienes que elegir. Por ejemplo, está la página de Westgar, está la página de variabilidad biológica, está en inglés. Lo pueden ver, acá les dejo los links. Como ya les comenté, entonces vamos a entrar a lo que es control externo de la calidad. El programa externo de control programa de evaluación externa de control de calidad, tenemos tres tipos: un programa de comparación intralaboratorio, un test de proeficiencia. El test de proeficiencia más que todo lo da algunas organizaciones reglamentarias, algunas organizaciones propias de cada país, que te mandan una muestra y tú tienes que lo mides. Si este valor se correlaciona con el valor verdadero que supuestamente la organización lo ha medido, entonces estás bien.
pero si dista demasiado, por lo tanto, no tienes un correcto control de calidad, tu laboratorio no está midiendo bien, por lo tanto, hasta te pueden sancionar, te pueden cerrar el laboratorio. Segunda comprobación es mandar tus controles a otro laboratorio de más jerarquía, más renombre, mejor equipado para poder hacer las corridas. Y evaluación en el centro es compararlos con tus propios pares. Hay programas de evaluación externa de calidad como el ECAS y el RICAS, que cada mes te dan una muestra para poder correr y te dan un informe cada 4 días, 3 días, no me equivoco, que nos van a dar un informe detallado de qué tan bien estamos trabajando. Por ejemplo, nos van a comparar con nuestro grupo par, con nuestro grupo método o también con el grupo modo. Se van a poder observar gráficas de Levin y Jennings, y en algunos casos gráficas de Yoden. Ahora, si nosotros queremos hacer un control de calidad más fino, si nosotros ya implementamos, ya pasamos de la gráfica control, ya trabajamos con los rangos del fabricante, luego pasamos a crear nuestras propias gráficas de Levin y Jennings con nuestros rangos definidos, con nuestra coeficiente de variación, con nuestra media, ya hemos trabajado con las reglas de Westgard, ahora podemos llegar a hacer una métrica sigma. Hacemos nuestra métrica sigma y pues más adelante podemos definir con qué tipo de regla de Westgard vamos a trabajar. Para nosotros llegar a realizar métrica sigma, a ver, la métrica sigma es una herramienta que nos permite no ver los errores como algo unitario, nos multiplica por millón. Imaginemos que de 100 muestras, 2 son rechazadas, no sé, están mal tomadas, no llegan a la correcta relación anticoagulante muestra. Imaginemos, de 2, de 100 muestras tomadas, 2 son rechazadas por ese requisito. Parece que no hay mucha relevancia porque son 2 o puede ser 1. Ahora multiplica ese 100 por un millón, ese 2 por un millón. Ya no viene a ser 1, 2, o sea, son muchas muestras que van a ser rechazadas. Entonces, métrica sigma va a ser un control mucho más riguroso de la estadística de la calidad. ¿Qué necesitamos para aplicar métrica sigma? Debemos de saber, eh, debemos de tener bien implementado nuestro control estadístico interno de la calidad y nuestro control externo de la calidad. Debemos de conocer nuestro coeficiente de variación y nuestro sesgo. Y vamos a definir con qué tasa de error admisible vamos a trabajar, ya sea CLIA, ya sea variabilidad biológica, estado del arte, etc. Se hacen los cálculos y podemos definir, si tenemos un sigma, lo aceptable es tener un sigma de 4 para arriba. De 4 para arriba nos dice que tenemos menos defectos por millón. Si tenemos 2, o sea, de 1 millón pueden fallar, está correlacionado. Hay una tablita, no sé si le he puesto o no le he puesto. Otra oportunidad será. No me acuerdo muy bien los valores, pero en simples palabras nos dice, si tenemos una métrica de sigma 2, tenemos un desempeño inaceptable. Imaginemos que tenemos 1 millón de eventos. De ese millón de eventos, tenemos tantos eventos no aceptables o con alguna no conformidad. Mientras nuestro sigma va aumentando, estas no conformidades van a ir disminuyendo por millón de oportunidades que hay, por millón de eventos. ¿A partir de cuánto es aceptable? A partir de 4, porque nos dice que nuestro desempeño es bueno. De 5 para 6, entre 5 y 6, muy bueno, mayor de 6 es excelente. Un menor de 2, inaceptable, no válido como procedimiento de medición de rutina. Entre 2 y 3, marginal, necesita que se le aplique un esquema de mejoramiento de calidad. Entre 3 y 4 es un desempeño pobre, va a necesitar que se le aplique un esquema de control estadístico interno de la calidad
con más de una corrida analítica o varias corridas. Ya hemos visto control interno estadístico, control externo más o menos, un poquito de métrica sigma, y todo ello tiene que ser, todo está contextualizado en lo que es el sistema de gestión de calidad. Y todo está dentro de lo que son las buenas prácticas de laboratorio. Es una herramienta más para poder llegar a lo que es un resultado confiable. Hemos visto cómo debemos de tener en cuenta nuestros equipos, nuestras instalaciones, nuestro personal. Imaginemos que todo esté bien, pero tenemos un personal no capacitado, un personal con pocas ganas de trabajar, desganado, todo lo demás puede tambalearse. Ahora, imaginemos que todo está bien. Tenemos un sistema de gestión de calidad pobre. No aplicamos reglas de Westgard, no hacemos nuestras propias gráficas control, ni siquiera revisamos imaginemos que vamos a nuestro servicio de laboratorio y el equipo de bioquímica ni siquiera revisamos los controles como nos ha salido. Nos ha salido por encima de los valores normales y aún así corremos porque queremos trabajar, queremos pasar nuestras muestras y queremos irnos. Muchas veces se ve esa realidad en varios laboratorios, que simplemente en algunos laboratorios ni pasan controles. Y esa es la realidad que puede haber en muchos lados. Entonces, para llegar a todo un sistema de control de calidad, tenemos que planificar con el control de calidad, establecer qué requisitos vamos a usar. Vamos a estimar nuestro desempeño analítico mediante nuestro coeficiente de variación. Perdón, desempeño analítico, el método que estamos usando, vamos a verificar su precisión, bueno, su coeficiente de variación. Vamos a realizar nuestro control interno de la calidad y vamos a también participar en programas externos de control de calidad. Vamos a estimar nuestro error aleatorio, nuestro error sistemático, por lo tanto vamos a ver nuestro error total, vamos a compararlo con qué requisito estamos trabajando, con qué requisito hemos establecido, nos vamos a comparar con ese tipo de error. Si estamos menos de eso, ok. Significa que, a ver, si nuestro error total es menor que el requisito de calidad que hemos adquirido, que hemos establecido, ¿significa que estamos trabajando bien? No necesariamente. Para ello se aplica métrica sigma. Calificamos el método analítico y si hay alguna no conformidad en todos nuestros procesos, ya sea procesos estratégicos, procesos de apoyo o procesos operativos, ya sea en la preanalítica, en la analítica, en la postanalítica, vamos a poder asegurar, vamos a aplicar lo que es el aseguramiento de la calidad con la mejora continua. Y todo ello se ve amparado en lo que no solamente se queda al aire, todo tiene que estar documentado y registrado y archivado, obviamente, dependiendo. El documento máximo que puede haber es el manual de calidad, luego los procesos que vamos a llevar, los procedimientos, los formularios y los registros. El cómo se hizo, cómo debe hacerse, qué sucede y qué debe hacerse. Por ejemplo, formularios y registros aporta evidencias objetivas. Los procedimientos describe las actividades que se deben de realizar. Los procesos describe la secuencia de transformación de insumos, productos y servicios. Entra A, sale B. ¿Cómo lo haces? Según tus procedimientos. ¿Qué debería de hacerse? Para eso tienes tu manual de calidad. Describe el sistema de acuerdo con la política de objetivos de calidad. Un libro ampliamente recomendado son las prácticas básicas de control de calidad del Dr. Westgard. Y esta es la bibliografía que he empleado para poder elaborar la charla. Este es mi número, mi correo de contacto y por el momento eso es todo lo que puedo compartir con ustedes. Si desean que yo repita alguna parte de la ponencia o algunas preguntas que tengan, pueden hacerlo por el chat o pueden activar su micro, no hay ningún problema. Si se han dado cuenta, esto de las buenas prácticas de laboratorio es más administrativo. Es algo que lo cual en las universidades no nos forman. Como les he comentado,
Los procesos, nosotros más que todo nos forman para los procesos operativos, para procesar, para la preanalítica, para la analítica y también parte de la posanalítica. Pero al menos donde yo he estado, donde yo he estudiado, se ha querido tratar de introducirnos en el mundo de poder de gestión, en la parte administrativa, pero aún está en pañales. Pero es un campo que el personal del laboratorio, sea tecnólogos médicos o algunos técnicos, tienen mucho futuro en ello. Aquí hay una pregunta. Me dice Castañeda Yafak que ¿existe algún problema cuando no procesan los controles? ¿Varía los resultados? Ah, es que, claro, o sea, dependiendo, pues no te puedo decir ni sí ni no, pero obviamente no procesar controles es como que ir a ciegas. Imagínate, llegas al servicio laboratorio y tú no sabes, uno, no revisas los controles. Uno no revisa los controles, imaginemos. Un caso así bien pesimista. No revisamos los controles, me vienen las muestras y yo los proceso nada más. Hay equipos, un caso específico, los ABL 800, que son equipos de gasometría, que también están en el área bioquímica, que no sé si algunos lo habrán visto. Es un equipo automatizado para poder hacer gasometría a gas. Llegamos, no revisamos los controles y pasamos nuestras muestras. Esos equipos son bien sensibles. Imaginemos que en el turno anterior no hayan reportado que el equipo esté con problemas o que haya habido un coágulo o haya habido algún error mecánico y tú procesas tus muestras. Procesas tus muestras y, ups, como es el equipo también te mide glucosa, te lanza un resultado de glucosa. Y a la vez te viene un tubo para hacer en el equipo de bioquímica, imaginemos que sea el Vitros, el AU 480, cualquiera, tú procesas tu glucosa en el otro equipo. Obviamente, como son diferentes metodologías, como son diferentes fundamentos, va a haber cierta diferencia, pero esta diferencia no es tan abismal. Pasa ello, tú liberas los resultados y luego ven que hay cierta discordancia. Que el equipo de bioquímica te da un valor y el equipo de la gasometría te da otro valor. ¿A cuál le creemos? Si no has pasado controles, o sea, estás yendo a ciegas. Y sí, si no pasas controles, tú no sabes cómo está trabajando tu equipo ahí en ese momento. A ver. Exacto, exacto, tal como dices, no hay capacitación y es una constante muy penosa, la verdad, porque si bien es cierto, estamos trabajando con pacientes, con seres humanos. Imagínate que sea tu mamá, tu papá, tu hermano. Exacto, también sucede en provincias, no solamente en provincias, sucede en Lima también, que están trabajando y no ven, a veces no ven los controles, no ven que está fuera de rango, o simplemente está fuera de rango y aún así trabajan y no te dan un valor exacto, ¿no? Un valor adecuado. Y esto hasta puede tener implicancias legales, o sea, porque no es solamente, puedes tener, este error puede definir si es que hay una decisión clínica o no. A ver, ¿qué pasa si el equipo no reconoce un reactivo de control? No te entiendo muy bien tu pregunta. Si estamos hablando de equipos automatizados, la mayoría de equipos automatizados trabajan con su... A ver, hay tres tipos de controles. Control de primera opinión, control de segunda opinión y de tercera opinión. El de primera opinión es los controles que se usan, o sea, de tu equipo, son los controles que el fabricante te da para su equipo, de la misma marca. La segunda opinión son los controles del mismo laboratorio. La tercera opinión es de que un tercero, una casa como Biorad, por ejemplo, te vende controles y te evalúa tu desempeño a lo largo de cada mes. Puede ser controles externos de la calidad. Por eso no entiendo cómo si el equipo no reconoce, porque mayormente los de controles internos de varios equipos trabajan en base a código de barras. Entonces los reconoce
Y como ya son propios del fabricante, no sé, según si es abierto o cerrado. Ah, ¿Me puede explicar un poquito mejor para poder responder de manera más adecuada? Licenciado, Dígame. licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, ¿qué pasa si hay una mala práctica procedimiento? Pone de acuerdo al personal que está encargado de dicho laboratorio. Ingresa el control y está vencido. Ah, ya, ya. ¿Qué pasa si está vencido? Ya. Sí. Ya, miren. A ver, vamos a ver. Gráfico. Cuando un control está vencido, puede que pierda cierta estabilidad o puede que el analito ya se esté degenerando. Entonces puede perder cierta concentración de ese analito y puedes tener resultados no correctos. Y esto se va a traducir en tu gráfica. Imaginemos acá. Mejor, ya, imaginemos acá. Tienes un control que está en la media, está dentro de una desviación, está todo ok. Tiene un buen comportamiento, no viola ninguna ley de Weisgard. Se vence, pierde estabilidad, no lo almacenaste en la temperatura adecuada, está caducado, puede presentar cierta tendencia. Ya está saliendo de rango. No necesariamente tu equipo está midiendo mal. Tu equipo está midiendo lo que es, o sea, tiene buena precisión. Pero como está, el error es sistemático, el error es propio del control, se está perdiendo, se está degenerando el analito, te va a generar cierta tendencia y como si tú obvias el hecho de que está caducado, vas a pensar que tu equipo está mal y vas a retrasar tu trabajo. Si son estrictos en el control de calidad y si esa corrida de control te sale mucho de rango, si tienes por ejemplo, 1.3S, si son estrictos, supuestamente deberían de parar el proceso y tomar una acción correctiva. La acción correctiva en ese caso debería ser cambiar de control por uno vigente, que esté bien almacenado. Cambiamos de control y esto no va a seguir esta tendencia de subida. Si cambiamos de control, debería, en cuestiones hipotéticas, teóricas, salir en rango, al menos dentro del rango con buena precisión. Puede haber ciertos desplazamientos por cambio de lote, pero si trabajo con el mismo lote, no va a ser tan brusco. Debería salirte en rango. Dentro de la media, una desviación, dentro de una desviación y así. Pero puede haber cierta tendencia en caída o en subida, dependiendo. Y puedes tener un falso rechazo. Y puedes demorarte en tu procesamiento de muestras. No sé si con la respuesta estás. Sí, está todo claro. ¿Alguna otra pregunta? Por eso siempre cuando vayan al laboratorio, lo primero que tienen que hacer es revisar, pasar sus controles. Revisar primero que los rangos ingresados en los equipos, si son equipos automatizados, trabajan con código de barras. Entonces, hay muchos equipos automatizados ya tienen un rango establecido de fabricante por los controles de primera opinión. Primero revisar que estén trabajando con el lote adecuado, porque puede ser que tienes un lote ingresado en el equipo y tú, no sé, no te diste cuenta o te cambiaron o te entreveraron los controles y pones otro lote. Y tú piensas que el equipo está midiendo mal, pero puede ser que el lote esté en otro rango, tenga otro rango de medición. Entonces hay que tener cuidado con ello. Licenciado, pero disculpe, los controles tienen fecha corta para todos. Bueno, yo que sepa. Son 3 meses, pero muchos piensan de que desean comprar o adquirir controles de fecha larga, pero no, porque una vez que el control está abierto, se tiene que terminar y si no se contamina. Claro, sí. Es leído en 3 meses nada más.
¿Alguna otra pregunta o quieren que repita algo? Licenciado, y el momento de colocar los controles, y de acuerdo a lo que está en su manual, ¿no? O en el inserto, se podría decir, de repente se haya equivocado en colocar el parámetro. ¿Existe alguna alteración, algo así? No te entendí muy bien. Al colocar, bueno, al comprar un hematológico, ¿no? Ya. Y colocan sus controles, pues, ¿no? De repente, bueno, ahora hoy en día, pues, ¿no? O están haciendo las capacitaciones virtuales y de repente el técnico o la persona encargada tabula mal lo que es el parámetro. ¿Existe alguna desconcordancia? Claro, si estás partiendo de un error, Ujú. pues puede que sí, claro. Si hay un error que no, o sea, hay algo que no se ha ingresado bien, se- o sea, no necesariamente va a salir de rango o algo, pero sí, sí puede haber error. Por ejemplo, te comento un caso. Eh, yo trabajo en una empresa que es comercial y yo estoy viendo equipos de gases arteriales. En un hospital X, el equipo trabaja en base a sus controles, sus insertos, se tienen que ingresar al equipo. El equipo, al momento de codificar estos controles de calidad, de escanear los códigos de barras, va a obtener los datos de los rangos. Si tú te equivocas, primero, de qué software supuestamente se debe de usar, o sea, qué código de barras, con qué software se tiene que usar, si tú pones un lote equivocado, el equipo lo va a leer, pero te puede salir de rango. Pasas tu control y te sale de rango. O sea, todas esas cositas, todos esos errores se dan en todos lados, no solamente en provincia, en Lima se da también, de la misma frecuencia, en todos lados se da. Son errores humanos más que todo. Bueno, también hay errores mecánicos, los propios equipos también fallan. Espero que les haya gustado la presentación, que les haya servido, por lo menos algunos puntos y lo puedan aplicar en sus propios centros de trabajo, sus propios laboratorios particulares, etcétera. Control de calidad y las buenas prácticas de laboratorio es algo que todo personal que está en este mundo debe tener en cuenta, porque todo ello nos va a poder ayudar a garantizar que nuestros resultados les va a ayudar al paciente, que tiene utilidad clínica, y van a ser dados de manera oportuna. Cualquier consulta que tengan, pueden hacérmelo a mi correo, no hay ningún problema, me contactan, me hacen una pregunta y yo les responderé. Capaz no les responderé inmediatamente, pero ahí lo leeré. Si tienen una última pregunta. No, gracias a ustedes. Sí, mira, me dices que eres estudiante todavía. ¿Estás estudiando tecnología médica o estás en instituto técnico? Sea donde fuere, tienes bastante responsabilidad. O sea, muchas personas, mucho personal en laboratorio se acostumbra a mecanizarse, simplemente querer terminar su jornada e irse. Y es una constante en todos lados.
por ejemplo, tienes que trabajar de manera adecuada, porque son muestras de pacientes con los que estás tratando. Y si hay un error en el laboratorio, esto puede repercutir en una decisión clínica más adelante. Espero que haya quedado todo claro, o al menos haya entendido lo más importante. Muchas gracias a todos y eso sería todo de mi parte. Gracias, licenciado.